pasar por este proceso que es necesario que como iglesia local podamos evaluar, conocer y de esta manera más adelante poder nombrar y ordenar a un nuevo oficio al hermano en el día de hoy. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedir a Dios por esta mañana y este momento que podemos reunirnos en el día de hoy. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y misericordioso y nos has concedido la dicha de estar aquí presentes para poder adorarte en espíritu y en verdad. Te pedimos que como iglesia podamos ser partícipes de este taller y particularmente de esta interrogación y evaluación y puesto en prueba a nuestro hermano para que de forma ordenada y bajo tu palabra podamos llevar a cabo el procedimiento para que podamos operar con libre conciencia bajo los oficios y ministerios que tú nos has concedido para tu gloria. Te pedimos en este momento que tu obrar del Espíritu Santo esté presente y que podamos juntos en amor y en armonía pasar por este taller y esta evaluación para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, de esta manera vamos a pedir al hermano Obed y a Valentín que pasemos juntos aquí adelante. Vamos a pedir a Obed. Ahí, gracias por el dibujo ahí. Entonces, para que no haya distracciones y podamos concentrarnos en esta interrogación puesta en prueba al hermano Obed y juntos poder así evaluar el llamado que Dios ha hecho y el papel y la función que como hermano y en este caso líder, ya líder siendo diácono, pero pasar a un nuevo oficio que es sumamente importante entre nosotros. Entonces, la semana pasada el hermano Valentín pasó así al diaconado y el servicio necesario para que juntos podamos formar un consejo sabio en la iglesia y tomar las decisiones. ¿Por qué? La pregunta sería sencilla, ¿por qué pasar por esto? Bueno, primeramente porque reconocemos que es Dios quien llama. Y Dios llama concediendo dones, talentos, pero también deseos para el servicio. Eso lo vamos a estar viendo también en el sermón. Y lo hace, como lo hemos predicado la semana pasada y lo estaremos predicando el día de hoy, es porque cuida a su iglesia. Cuida a aquellos que profesan la fe cristiana a través de medios de gracia. Liderazgo no es más que un medio de gracia. No es un medio que salva, es un medio en el cual Dios, con su gracia ya obrada en su pueblo y en los creyentes, pues cuida para formarlos, santificarlos, para hacerlos crecer en las verdades. Por lo tanto, Dios cuida a su iglesia a través del liderazgo y por lo tanto, como el corazón perverso de los hombres es inclinado al mal, pues necesitamos buscar, por medio de la palabra de Dios, frenos, pero también descubrir las virtudes y los dones que Dios ha dado. Y es a través de la pluralidad de ancianos que Dios forma y cuida la iglesia. Lo hemos enseñado anteriormente, colocar a un individuo con todo el poder o toda la autoridad tiende a la corrupción, tiende a tomar juicios basados en sus propios criterios, en sus propios prejuicios, y al final va a dañar a la iglesia. Dios cuida a la iglesia desmantelando ese imperio, ese control, de tal forma que surgen liderazgo para que de esa manera haya un balance y una revisión, una supervisión, y de tal manera la iglesia, las decisiones que se toman en la iglesia no tengan el fin de perjudicar a los oyentes. ¿Vamos bien? Entonces por eso es importante lo que se hace. Dirán, somos tan pequeños pero tomamos las cosas tan serias. Pues esa es la idea. No esperemos llegar mañana a 100, 200, 500 personas y empezar a ordenar ya en una presión descontrolada. Lo ideal es los primeros pasos en todo instante, estar haciendo esos ajustes necesarios que ayudarán no solamente al liderazgo local, pero a la iglesia local a proceder juntos. Entonces, vamos a comenzar con esta serie de interrogaciones. Ustedes son libres de hacer las preguntas también en cualquier
momento, no esperen bueno, no voy a preguntar hasta el final. No, si surge la pregunta, haga la pregunta, y es bueno, porque no solamente es puesto en prueba el hermano, pero también nosotros aprendemos sobre los intereses y las inquietudes que podamos tener como iglesia. Comúnmente se hace en dos grupos la serie de preguntas. Doctrinalmente, ¿qué cree? ¿Qué piensa? ¿Qué enseña? ¿Qué enseña la Escritura sobre esto? Y lo segundo, en su conducta de vida. Tiene que ver con la familia, con su vida, sus intereses, cosas así. Entonces, vamos a empezar primeramente con lo doctrinal. ¿Sí? Entonces, bienvenido. ¿Cómo se siente, hermano? Nervioso. ¿Nervioso? Bueno, es normal que nos sentamos nerviosos. Y el propósito de estas preguntas es conocerlo más y que juntos como iglesia lo podamos conocer más y particularmente hacia la dirección que está tomando. Lo conocemos ya como un hermano, lo conocemos como un diácono que ha servido los últimos meses. Ahora va a ocupar un nuevo rol, si todo sale bien. Y de esta manera poder. Entonces vamos a intercambiar las preguntas, pero también ustedes en cualquier instante, en el mismo contexto, hagamos las preguntas. ¿Amén? Entonces, la primera pregunta es sobre el Evangelio. Es importante entender. ¿Por qué hacemos esta primera pregunta basado en Gálatas capítulo 1? Gálatas capítulo 1 se nos exhorta el apóstol Pablo sobre la importancia del Evangelio. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Por qué partimos siempre con el evangelio? Porque queremos ver cuál es la dirección correcta y apropiada que se está tomando, como individuo, como persona. Si está siguiendo otro evangelio, las preguntas tendrá que surgir algo ahí errado, pero también se puede afirmar el verdadero evangelio. Y esa es la idea, que podamos con sus palabras escuchar que realmente entendemos, creemos y perseveramos en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque de lo contrario estaríamos tal vez colocando a una persona que está no comprendiendo bien el evangelio, y eso implicaría muchos aspectos futuros en muchas desviaciones. Entonces comenzamos con la pregunta esencial. ¿Qué es el evangelio en sus palabras? El Evangelio es lo que Dios hizo en la obra de Jesucristo a través de Jesucristo a favor de pecadores. 1 Corintios 15, el apóstol Pablo lo explica un poco más amplio. Es que Cristo Jesús, la segunda persona de la deidad, se hizo hombre, vino a esta tierra, vivió como hombre, murió, fue crucificado, fue sepultado, resucitó al tercer día, para la gloria de Dios Padre, y hoy está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Esa es ahora Dios obrando a través de Jesucristo a favor de pecadores. Esa realidad del Evangelio, de la vida de nuestro Señor, vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál sería la primera implicación a los pecadores como nosotros? ¿Cuál sería esa implicación primaria? Siendo nosotros pecadores y Él llevando a cabo ese glorioso Evangelio, su vida de obediencia, su muerte y sustitución y su resurrección, ¿cuál sería la implicación a pecadores como nosotros? ¿Cuál sería la implicación? O sea, eso implica que el primer resultado de ese glorioso Evangelio. El primer resultado de ese glorioso Evangelio, pues a causa de eso nosotros podemos y tenemos salvación. Amén. Ese es el único medio por el cual podemos obtener salvación, o sea, la predicación del Evangelio, de lo que Dios hizo en Cristo Jesús. Y es importante porque aquí vemos dos doctrinas. El Evangelio y su primera implicación, que es la justificación por gracia de Dios por medio de la fe. Entonces, el Evangelio predicado debe de señalar siempre a Jesucristo. Posteriormente, la doctrina anexa al Evangelio debe ser la justificación solo por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Es decir, que todo aquel que cree en Jesucristo es declarado justo delante de Dios. Por lo tanto, el Evangelio puro, mantenido y preservado entre nosotros debe de ser tanto la vida, muerte, sepultura y resurrección de Cristo, pero también la implicación que pecadores como nosotros, creyendo en Jesucristo, somos salvos y es salvación. Amén. Hermano.
Y mencionó, ¿verdad?, de la vida de Cristo, que Él vino a vivir aquí. O sea, ¿por qué le ponemos tanta importancia a no nomás mirar a su muerte, sino a mirar la vida de Cristo también? Es importante, hermano, el ver cómo Dios, como hombre encarnado, pudo cumplir la ley por nosotros. Vivió una vida recta y justa, sin pecado, y gracias a eso nosotros, por medio de la fe, podemos abrazar esa justicia que Dios pudo cumplir como hombre. Amén. Él no quebró la ley de Dios y, como dice Gálatas capítulo 4, nacido de mujer bajo la ley, nos redimió de la maldición de la ley. Ese es el Evangelio. Entonces, otra pregunta sería, en cuanto ya entendiendo el Evangelio, pues nos lleva, como lo decía anteriormente, el Evangelio comienzan doctrinas anexas. Tienen el mismo nivel de importancia, porque la verdad de Dios, pero no ocupan el centro en sí de enfoque, sino se van añadiendo al Evangelio, de tal manera, son importantes, pero se van añadiendo a un pensamiento doctrinal, bíblico, de la enseñanza. Entonces, para usted, hermano, ¿qué son nuestras tres fórmulas de unidad? ¿Qué se entiende? ¿Por qué nosotros abrazamos, y para usted particularmente, qué son las tres fórmulas de unidad? Pues, ve que todo esto para nosotros es algo nuevo, la verdad, el estar aprendiendo de las tres fórmulas de unidad. Lo podría decir, como dice, son fórmulas, ¿verdad?, que nos ayudan como comunidad, como iglesia, a mantenernos doctrinalmente lo más apegado a la Escritura posible. ¿Verdad? No es que veneramos las fórmulas más que la Escritura, sino que la Escritura es la máxima autoridad, pero para evitar quizás diferentes pensamientos entre hermanos o entre ancianos, pastores, en una comunidad local, las fórmulas nos ayudan a mantenerlos lo más cerca de la Escritura posible. Amén. Y más adelante surgió por ahí una pregunta que la tengo aquí escrita, pero más adelante va a aparecer. ¿Pero qué son las tres fórmulas de unidad? Son las confesiones reformadas, que tienen ese fin. No son la autoridad en sí misma, sino están subordinadas a la autoridad. Y es un resumen de la fe cristiana, de una manera expresa, en artículos, catecismos. Y no me quiero adelantar más porque le estoy dando la respuesta al hermano. Pero esas son, las tres fórmulas son nuestras confesiones, y las confesiones son históricas, no es algo que nosotros hayamos inventado, sino que junto con la iglesia histórica profesamos en unanimidad como un resumen fiel de lo que la palabra de Dios dice. Porque hoy en día los evangélicos dicen, yo creo lo que dice la Biblia, pero la pregunta es, ¿qué enseña la Biblia? Entonces necesitamos un resumen en palabras breves. Obviamente no vas a pasar de Génesis a Apocalipsis a decirme sobre qué es el Evangelio o la justificación. Me vas a hacer un resumen. En tu propia palabra vas a explicar qué es el Evangelio, qué es la justificación solo por gracia, por medio de la fe, qué es la santificación, quién es Jesucristo en sí, quién es Dios, cuál es el origen de la creación, cuál es el propósito del ser humano. Necesitamos un resumen breve, y para eso son las confesiones. La segunda pregunta, y ahorita les dejo, es ¿por qué son importantes? Y creo que ya se ha respondido un poco, pero ¿por qué son importantes? Pues sí, es de mucha importancia por lo mismo, porque como decías tú, o sea, es un resumen que nos ayuda, o sea, en palabras breves, a responder la doctrina que la Escritura nos muestra. Porque hoy muchas veces, como dices tú, el cristianismo puede decir, pues sí, creemos en la Escritura, pero cuando les preguntas incluso qué es el Evangelio, no te saben responder, y mucho menos te van a responder doctrinas anexas como la justificación, la remisión, el pecado del hombre, la regeneración y todo eso. Y el catecismo y las confesiones nos ayudan a eso, a entender más claramente, más concisos y precisos, en pocas palabras, esa doctrina. Amén.
Por ejemplo, eso lo podemos encontrar en 2 de Corintios capítulo 11, donde el apóstol Pablo, hablando a los corintios, les dice: pero temo, es un temor de parte del apóstol, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, es decir, así como está narrando el relato, así como la serpiente engañó a Eva, dice: vuestros sentidos, vuestro discernimiento, vuestros pensamientos, sean de alguna manera extraviados. Extraviado es, veníamos por este camino, ahora estamos dirigiéndonos hacia otro rumbo. Por eso preguntamos la importancia del Evangelio. Porque, decía el apóstol Pablo, me maravillo de que os hayáis desviado a otro Evangelio. Entonces Pablo es constantemente, están perseverando en el verdadero Evangelio, en la sana palabra y en las doctrinas que exaltan y glorifican a Dios y a este glorioso Evangelio. ¿Están perseverando ahí? Luego dice: sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu, el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Las confesiones lo que hacen es levantar los estándares de la verdad para no tolerar el error. Confesiones verdaderas conforme a las Escrituras, que es decir, que son fieles testimonios de la verdad de Dios, son levantadas para defender la verdad y no tolerar el error entre nosotros. Porque si mañana viene el hermano con una revelación apostólica, o el hermano cree que tiene una nueva revelación, pues tenemos un estándar que resume la fe cristiana, y de esa manera no toleramos el error. Puede mencionar mucho el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero apuntando a otro evangelio falso. Lo sabemos en muchas iglesias hoy en día. Hablan mucho del nombre de nuestro Señor, pero apuntan a otro evangelio. Y ese es el problema. Y las confesiones son esos estándares que se elevan para no tolerar el error. Amén. Entonces, hermano. Bueno, creo que una de las responsabilidades, ¿verdad?, como anciano parte es, claro, enseñarle a la congregación por qué enseñamos de los catecismos y las confesiones, pero también parte es entender que enseñar a la congregación que no es. Entonces lo digo porque, ¿cómo le ayudamos en el sentido de usted? ¿Cómo usted le ayudará a la congregación a responder a aquellos que dicen que los catecismos y las confesiones simplemente vienen de la Iglesia Católica Romana y son tradiciones? Ok, para empezar, primeramente, yo sé que venimos marcados con eso de la palabra catecismo, apuntando y llevando nuestra mente a lo que es la Iglesia Católica Romana. Pero en sí catecismo es una palabra bíblica, es catequesis, lo podemos ver en la narración donde dice que Apolos fue instruido, fue catequizado en la escritura, o sea, en esto, cuando se le enseña a Timoteo que fue instruido, eso quiere decir catequesis, instrucción. Entonces vemos que el término en sí de la palabra no es algo específico de la Iglesia Católica Romana, sino que es algo bíblico. Y es muy importante regresar a lo que es la escritura, de igual manera así como la palabra sacramentos, que apuntan a ese enfoque. Pero a través de la historia, de lo que la Iglesia cristiana ha mantenido, ha confesado, podemos ver y saber y darnos cuenta de que los catecismos y las tres fórmulas de unidad también son algo que la Iglesia usó mucho, son documentos que la Iglesia ha usado mucho para preservar esa unidad. Y eso es lo que, pues, para ayudar a la congregación a eso, pues, que debemos de estudiar un poquito la historia de la Iglesia, ¿verdad? Para mantenernos fieles y firmes en la sana enseñanza de la Escritura. Y esos dos términos, catecismo y sacramentos, que muchas veces los escuchamos en la Iglesia Católica Romana, pero muy buena respuesta, son antes de la Iglesia Católica Romana, porque proceden de la Escritura misma. Tanto el catecismo, que es la instrucción constante
y los sacramentos, que es algo separado, algo sacro, algo sagrado, y en este caso un símbolo sagrado, los sacramentos, el bautismo y la cena del Señor. Entonces, en ambos casos vemos que procede de la palabra de Dios, no de la institución de una iglesia. Que la institución los haya usado y se haya apropiado no significa o invalida en sí estos usos de estas palabras. Y muy bien, son elementos que debemos de aclarar y repetir muchas veces en la iglesia para tener una conciencia libre y decir, claro, no tengo ningún problema de hablar confesiones, sacramentos o catecismo, porque siempre y cuando apunten a la Escritura, ese es el fin de ellos. Y muy bueno eso, porque a veces por querer oír esas palabras o oír, por ejemplo, la palabra tradición, vean, o escuchamos eso y pensamos inmediatamente, no, pues es la Iglesia Católica Romana. Pero me gustó lo que dijo el hermano, el deber de cada uno es estudiar y ver de dónde de veras vienen estos cosas, porque uno también puede decir, la Trinidad viene de cierta manera de hombres que eran católicos romanos, pero no desgustemos de eso. Entonces, lo mismo con catecismos y confesiones, vamos y entendemos a qué nos estamos refiriendo, en vez de nomás aceptar lo que la Iglesia, bueno, va a decir que es como esa palabra, la Iglesia Católica Romana lo agarró y ellos ya son dueños de esa palabra, nosotros no la podemos usar, o si oímos lo rechazamos. No, estudiar y ver a qué nos estamos refiriendo. Me gustó mucho que regresamos a la palabra, y si la palabra usa ese término, no es de la Iglesia Romana, es de la palabra, es de Dios, ese término. En otras palabras, también brevemente, solamente para añadirlo, es que ninguna institución es dueña en sí de la verdad. La Escritura tiene el monopolio de la verdad. Nuestro deber es regresar a la Escritura y aprender de ella. Ella tiene, solo la Escritura tiene el monopolio de la verdad. Ninguna institución, por más años que tenga, no tiene ella el monopolio de la verdad o le pertenece a ella la verdad, sino es a la Escritura. Y por eso nos acercamos y vemos. Aquí viene otra pregunta, ya que como el hermano es en su oficio, será anciano, es importante todas estas preguntas en cuanto a las confesiones, porque pues, es parte de la instrucción que se ejercita todo anciano. Entonces mi pregunta para el hermano es la siguiente, ¿cuáles son las diferencias en nuestras tres fórmulas de unidad? Porque si hablamos de tres documentos, ¿cuál es la diferencia entre estos tres documentos? Brevemente. ¿La diferencia en qué forma? ¿Cómo? Entre el catecismo, la confesión de Belga y los cánones de Dort, ¿cuál sería la diferencia en sí? ¿O tienen alguna diferencia? Pues de lo poco que yo he leído, diferencias en sí. Diferencias no doctrinales, No sino doctrinales. diferencias en forma. Sí, catecismo. sí, el catecismo, pues sí, el catecismo es a modo de preguntas y respuestas, la instrucción. Exacto. ¿Verdad? A diferencia de la confesión belga, que pues la misma título lo dice, son confesiones que la iglesia profesaba, y igual que los cánones de Dort. Pero sí, el catecismo... Los sí, cánones de Dort lo podemos definir como una respuesta a un error que estaba circulando en aquel entonces. La confesión es esto es lo que creemos, y el catecismo esto es lo que repetimos a la iglesia para aprender juntos sobre estas verdades. Entonces sí, tienen su diferencia y es bueno porque como ancianos pues sabemos que confesamos, repetimos enseñanzas y defendemos contra los errores. Y esa es nuestra visión pastoral. Confesamos, enseñamos y defendemos. En breve palabras sería esa la función de todo pastor, todo anciano y todo diácono supervisado por los ancianos. Confesar, enseñar y defender la verdad. Por eso es que es importante las tres fórmulas de unidad. ¿Sí? Okay. ¿Alguien, un hermano, una pregunta en cuanto a esto? Yo solo me arranqué y... ¿No? Hable ahora. Voy yo. Obviamente ahora en esta iglesia hemos aprendido acerca del dominio propio y venimos acostumbrados de alguna manera, a que la disciplina en otras iglesias se practica muy diferente a cómo se practica aquí. Aquí lo hacemos muy apegado a la Biblia. Entonces mi pregunta es, ¿cómo
cómo se mantienen, ¿cuál es la palabra en español? Accountable. Responsable. Dando cuenta. ¿No da cuenta? Sí. ¿Cómo se dan cuenta entre el consistorio, entre ustedes mismos? ¿Cómo sería? Porque obviamente lidiamos todavía con residuos del hombre viejo. ¿Cómo Claro. se mantienen entre ustedes, el consistorio y la congregación? ¿Cómo nos mantenemos al tanto y cómo nos ayudamos en esas áreas en las que todavía le fallamos al Señor? Y esas... La vería Hay dos pensando en preguntas. el carro No, porque pero no, está saben bien. cómo articularla. Pero son dos preguntas que tengo aquí, pero muy bien. Sí. A ver, para lo más... Porque también de una vez las incluyo, para no volverlas a repetir. En una forma, lo que está preguntando la hermana, porque habla del autogobierno, ¿qué entendemos por ser anciano? Implicaría también en esa dirección. Lo segundo, ¿qué se debe hacer si hay diferencias entre ancianos? Eso también, porque como hay residuos del viejo hombre, y en este caso tenemos que dar responsabilidad y cuentas, ¿qué se debe hacer si hay diferencia entre ancianos? Entonces, ¿qué se entiende primeramente por ser anciano? Es el autogobierno que se debe de ejercer uno, pero también, ¿qué se debe hacer si hay diferencia entre ancianos? Sí, pues ser anciano, la verdad, es un servidor con mayor responsabilidad. O sea, porque independientemente como creyentes, todos somos servidores, somos siervos. Pertenecemos al Señor, por lo tanto, le servimos a Él en gratitud por lo que Él ha hecho. Y un anciano, un diácono, un anciano, simple y sencillamente son mayores responsabilidades, tanto en la vida, no tanto en la vida personal, porque eso como creyente debemos de llevarlo a cabo siempre la responsabilidad delante de Dios, sino más en la vida pública. Amén. No, con los hermanos, con la iglesia, con la congregación, con la familia, con todos. Y para mantener eso, esa integridad o esa responsabilidad los unos a los otros, eso ya es cuestión de ser honesto con uno mismo, ¿no? Si estamos conscientes de que fallamos, o sea, hablar con los ancianos, con los diáconos, incluso con los hermanos, de cómo poder, me gustó mucho en lo que me mandaste de la confesión de los ancianos, lo que dice al final, para mantenernos limpios y libres de toda conciencia, tener esa comunicación, ¿no? Esa honestidad más que todo, sinceridad de decir, pues hermano, mira, tengo este problema, ayúdame, ya que no tengo la confianza quizás con la congregación, quizás con un anciano, con un líder, con un diácono, que uno espera que esté más preparado escrituralmente para proveer ese consejo sano, ¿verdad? Porque yo creo que la mayoría de ustedes saben que con mi esposa pasamos situaciones muy difíciles a causa de no haber alguien preparado y alguien que nos diera un consejo sano, ¿verdad? Escrituralmente, y sí tuvimos muchos problemas, pero gracias a la misericordia del Señor que estamos todavía en pie y es eso. Yo puedo añadir ahí que es interesante porque menciona la hermana un testimonio público y en lo personal me ha pasado, porque lo que hace es el oficio nos llama a esa responsabilidad mayor. Entonces muchas veces a veces me pasa en lo particular una conciencia mayor de responsabilidad, y a veces estoy en la tienda y me quiero cruzar hacia la señora y sacarle ventaja con mi carrito y meterme, y digo, ¿qué pasaría si ella supiera que soy pastor? Hay una conciencia mayor, pública, de cómo debemos de proceder sabiamente. Entonces muchas veces me evalúo así, me pasa. Porque digo, ¿qué pasaría si el hermano, o la persona, más bien, no el hermano, la persona supiese que soy pastor? Y O llegar a venir. Exactamente. Ajá. Y ahorita que se fue mi esposa, así pasa cuando algo que no le gusta, ve anciano, me dice. Entonces, es una responsabilidad mayor y requiere conciencia, porque es público, es decir, mañana, oh, ¿ese es el pastor de ahí? Mañana, qué vergüenza, ¿no? Que digan, ¿a poco ese es el pastor de ustedes? Y uno se persigue aquí. Y eso es algo que escrituralmente pues te descalifica. Ves que los requisitos en lo que hemos estado estudiando en 1 Timoteo, Claro, dice que debemos de ser de buen testimonio claro, de los de afuera. Y eso es importante porque también eso implica que el anciano, incluso el diácono, pero mayormente el anciano tiene que estar abierto a la corrección.
al que creo que es natural que los miembros van a esperar que el anciano, van a esperar que ese anciano tome esa mayor responsabilidad con reverencia y con una buena actitud, pero al ver que el anciano se desvía, o sea, el anciano también tiene que estar dispuesto y abierto a la corrección, a decir, es parte del oficio, es una invitación a decir, o sea, aquí estoy, hermanos, y soy un libro abierto. Amén. O sea, y es parte de... Y lo digo porque muchas veces pasa esto en las iglesias donde uno, o sea, se siente mal. Me preguntaron por qué no llegué al culto, pero ¿por qué me preguntan? Solo me falté uno y ya se sienten así. Entonces, no, es parte de todos nosotros, mayormente para el anciano, pero de todos nosotros, de que estén abiertos a que hagamos esas preguntas. Hermanos, los extrañamos, ¿están bien? Muy bueno, exacto. Sí, y corrección también, si ven algo, o sea, como iglesia, de que uno falla o creen que esté actuando mal conforme quizás a la enseñanza o estilo de vida o algo, es bueno saberlo, ¿no? Porque eso ayuda mucho, la verdad, no estar con ese que venimos marcados de las otras iglesias, oh, no toques al ungido, oh, no toques al líder, oh, no le digas nada al anciano, oh, solo el pastor le puede llamar la atención. No, ese pensamiento debe de salir de nosotros y estar consciente de que la escritura es nuestra autoridad, ¿no? Que si tú tienes un texto bíblico que nos puede ayudar a corregir nuestro caminar, es bienvenido. Estamos llamados a exhortarnos los unos a los otros y eso no excluye a los ancianos o a los diáconos. Nos incluye porque somos hermanos, regidos bajo la palabra del Señor. Amén. Muy bien. La verdad, creo que esto no solamente es una prueba, pero también es un espacio de enseñanza, porque como iglesia aprendemos de cosas y esa es la transparencia también de como iglesia, porque estas cosas que estamos diciendo ahorita, es que ese es el fin y el propósito, de ser como libros abiertos, sabiendo que también cometemos ciertos pasos no apropiados, los cuales deben de ser evaluados y que tenemos mayor responsabilidad. Brevemente, nada más para cerrar esa pregunta, era, por ejemplo, el hermano, pues, y lo ha hecho, yo soy testigo de lo que ha hecho, cuando un hermano, ¿y qué pasó la semana pasada? No lo vimos. Entonces, tiene una conciencia de exhortarnos unos a otros, de por qué no estamos perseverando juntos en la fe. Entonces, la pregunta de interrogación. Pero también la responsabilidad es mayor, cuando nosotros vemos que los líderes no tengan ese proceder. Entonces somos libros abiertos que se nos van a preguntar, ¿y por qué no ha venido el hermano? ¿Por qué no está ejerciendo su función, su oficio el hermano? Entonces somos libros abiertos. Es más fácil llegar, no preguntar y no hacer nada y quedarnos en la última banca y no ser partícipes de la iglesia. Pero cuando pasamos ya a ser partes y en este caso liderazgo, somos más expuestos a muchas cosas. Y por último, yo en lo personal donde trabajo, me doy cuenta que a veces soy muy abierto, soy de muchos intercambios. Dicho, es que mi deber también en la iglesia, ser abiertos y ser como soy. Porque al principio uno como que quiere entrar en un papel de solamente así debemos de comportarnos. Pero debemos ser libros abiertos. Y conocer, yo me acuerdo en los primeros meses, el hermano me decía, ay pastor, ¿cómo se ríe usted? O cómo hacía ciertas bromas en algunos aspectos. Porque él a lo mejor veía un patrón muy... Pero yo creo que a estas alturas ya me conoce, ya sabe. Ya está pulmonado. Ya está. A eso va, que debemos ser libros abiertos. No, a ver hermano, diga, pregunta hermano. Y entonces está como uno muerto en su comportamiento, en su carácter. No, que él conozca cómo somos, igual el hermano sea un libro abierto y lo conozcamos. Amén. Entonces pasemos... La pregunta, ¿de dónde obtiene su autoridad como anciano? De la escritura. Exacto. Y es una respuesta, parece simple, pero es de mucha importancia. No la estamos concediendo nosotros mismos, ni siquiera la iglesia identifica y nombra a sus líderes. Pero quien da la autoridad y la mantendrá la autoridad va a ser la propia escritura. El día que dejemos la escritura es el día que hemos perdido toda autoridad. Amén. No es porque lo dijo el pastor, o lo dijo el anciano, o lo dijo el diácono. Hay que hacer esto. El día que nos alejemos de la escritura es el día que hemos perdido toda autoridad.
Faltó una pregunta. ¿Qué se debe hacer si hay diferencias entre los ancianos? Pues regresar a la escritura. Si hay diferencias, Doctrinales, regresar a la escritura. es interesante, porque y lo decíamos la semana pasada, somos llamados a pensar juntos, pero no a pensar necesariamente igualmente, similarmente. Vamos a tener ciertas discrepancias en algunos aspectos, pero van a ser las formas, no el fondo. El fondo debe estar intachable, debe ser la escritura. Tenemos nuestra base de edificarnos. Tal vez hay unas ciertas diferencias y el hermano no lo está entendiendo. Hay ciertas formas que tengo que cambiar para explicar las cosas, pero vamos a presentar siempre el fundamento de nuestra fe, en la cual debemos de edificar. Entonces, en formas vamos a discrepar en algunas cosas. ¿Cómo haríamos esto? ¿Qué haríamos esto? Las tomas de decisiones. Tal vez en forma se discrepen, pero el fundamento, el fondo, debe de permanecer. Amén. Entonces, si hay diferencias, las va a haber, por eso somos llamados a pensar juntos y a perseverar juntos pensando. Pero no necesariamente en todos los aspectos pensar similarmente o igual. A ver, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta en cuanto a eso? Porque ya vamos a empezar a la vida del hermano. De cuanto a doctrina. Como una iglesia, credo, Paido Bautista, ¿cómo explicamos bíblicamente a un nuevo congregante que bautizamos infantes? Bíblicamente, pues, vamos a la escritura, igual, tenemos los ejemplos en el libro de los Hechos, como la familia de Cornelio fue bautizada, y el carcelero también fue bautizado, él y toda su familia. Y tenemos las promesas del Señor, ¿no? Cómo Dios promete Él ser el Dios de nosotros y de nuestra descendencia. Amén. Y lo que hablábamos ayer acerca del bautismo, primeramente, ¿qué significa el bautismo? De ahí tenemos que partir, ¿no? Para poder contestar la pregunta de por qué bautizamos a la gente. Y creo que la pregunta está muy bien formulada y el orden que la formuló, porque nos ayudaría a entender las discrepancias con hermanos, por ejemplo, bautistas, quienes no bautizan infantes y consideran que eso no es bíblico y tendrán sus argumentos, porque la pregunta implica un orden muy propio. Somos una iglesia credo bautista y paido bautista. Es decir, creemos a los que profesan la fe y los bautizamos, porque creemos que es un llamado de parte a la obediencia de Dios. Pero la diferencia de los bautistas es que solamente bautizarían a los que profesan la fe y no así a sus hijos. Ellos son credo bautistas, es decir, que nada más los que profesan una fe deben de ser bautizados. Nosotros somos credo bautistas en ese aspecto. Y también me acuerdo, Valentín hace mucho tiempo lo compartía así, y por eso creo que es válido. Somos una iglesia credo bautista en ese aspecto. Si predicamos el Evangelio y se arrepienten de su pecado y no han sido bautizados, deben ser bautizados. Somos credo bautistas en la práctica, pragmáticos en esa área. Pero teológicamente entendemos que no se termina ahí. Porque nuestra misión evangélica no es solamente a individuos, sino a familias, y eso es lo que vemos en el libro de Hechos. No solamente lo vemos en cuanto desde el inicio que se pone de pie Pedro, la promesa para vosotros y para vuestros hijos y para cuantos el Señor llamare. Es la iglesia. Sabemos que en línea de generaciones seguirá manifestándose la iglesia del Señor. Y Dios estará llamando a su pueblo. Por lo tanto, bautizamos no solamente a los padres creyentes, pero también a sus simientes con miras a la promesa del Señor. Por lo tanto, somos paido bautistas. Es decir, paido, niños, infantes, se bautizan. ¿Por qué? Por la promesa de Dios. Por esa razón. Sabemos que no depende de nosotros ni del bautismo salvar, sino a la promesa de Dios, que perseverará. Incluso no depende ni de la confesión también. Ni de la confesión en sí, exactamente. Entonces sí, muy bien, muy buena pregunta. Y como ancianos son preguntas que tenemos, porque si vamos a confesar, a enseñar y a defender, pues es necesario que estas enseñanzas estén presentes. Pues ahora, si nadie más tiene una pregunta teológica o doctrinal, ¿vamos, sí? Oh, vamos a pasar en cuanto a su vida, hermano. ¿Qué edad tiene, hermano? Ahí voy detrás de ustedes.
¿Qué papel juega y tiene su casa en la vida en el Señor? Mi casa. Sí, su casa en general, matrimonio e hijos. Mi esposa. No, mi casa y yo igual serviremos al Señor. Ellos saben y mi esposa está consciente de esto, de que el día del Señor es aparte, igual en el hogar se glorifica y se honra a Dios en todo lo que nosotros hacemos, tratando de ser siempre ejemplo para los familiares que todavía no creen, están conscientes ellos de eso. No, de que lo que hacemos en el hogar debe glorificar a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Hermano, en cuanto a la vida del hermano. ¿Y su crédito? Bueno, quizás una de las cosas que tiene que ver con la vida personal, pero creo que también es conectada a la iglesia local. Pero, ¿qué es una familia sana y cómo se logra? Una familia sana. Y digo que está conectada a la iglesia local, porque la pregunta como la tenía era cómo es una iglesia sana, ¿verdad? Pero esto en este sentido se puede decir que para tener una iglesia sana. Así que yo creo que por experiencia propia, yo creo que todos hemos pasado por esto. Una familia sana es aquella que obedece la Escritura en general. Y la Escritura, la sana doctrina, la sana enseñanza, yo esto lo hablo mucho con mi esposa, es la única que puede cambiar nuestros corazones. ¿Ves? Para obtener esa familia que quizás todo el mundo busca. Yo quiero una familia perfecta, o quiero una familia sana, quiero una familia funcional. Solo la Escritura, la sana doctrina, la sana enseñanza, el creerla, el abrazarla, el aplicarla, el vivir la Escritura verdaderamente es la única que te puede llevar a tener una familia sana. Entender de que la autoridad es el padre, cabeza de hogar, la mujer, la ayuda idónea, complementaria, los roles que la Escritura muestra, y los hijos están en sumisión a los padres. Y honrar, yo admiro mucho el ejemplo que tenemos, honrar por sobre todo la Escritura. Incluso no podemos, nuestro Señor Jesús es muy claro, no podemos amarlo a Él si amamos más a padre, madre o hijos. No podemos. Primeramente amar al Señor por sobre todas las cosas, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y Dios se encarga de ordenar todo. Amén. Y muy importante como lo explicó, porque me encanta la explicación, porque en ningún momento dijo algo subjetivo, algo de que la familia sana es una familia que tiene 2 niños, que tiene una casa buena, que tiene buen crédito, ¿verdad? O sea, él fue a la palabra al decir que la palabra nos cambia. La familia sana sí va a tener ahí problemas, va a tener dificultades, pero la familia sana es sana porque la base de esa familia es la palabra de Dios. Bueno, entonces, mi segunda pregunta, y creo que también está relacionada, es ¿bajo qué perspectiva ve a sus hijos en el reino de Dios? ¿Bajo qué perspectiva? ¿Bajo qué lentes? ¿Cómo los ve? Eso es importante, incluso también implica doctrinal, pero pragmáticamente también. Nuestros hijos, con mi esposa, nosotros los vemos como parte del reino de Dios, o sea, como creyentes, los tomamos como hijos de la promesa, ¿no? De que el Señor va a obrar en ellos, pero también no descuidamos nosotros la enseñanza en ellos. El tiempo que estamos es a meterles Biblia por todos lados, la Escritura, que es lo que nos va a defender a ellos, pero sí los vemos como creyentes, como hijos, como que Dios va a cumplir. Y está en conexión con la pregunta anterior, porque si la palabra es la que cambia, la palabra es la que se debe de sembrar. Entonces ella es el poder de cambiar. Y es en el decreto de Dios, en la providencia de Dios y en las promesas de Dios. Es nuestra responsabilidad no excluir, sino incluirnos en la afirmación de la fe, en la repetición de las enseñanzas y en la defensa de los errores.
Los hijos cuando crecen con el conocimiento de que hay enemigos en la fe cristiana, ese ataque será de menos grado. Pero cuando nosotros no cultivamos en ellos la verdad, la enseñanza y la defensa de la verdad, pues estamos exponiéndolos, excluyéndolos a todo esto. Y no los tenemos una visión apropiada. La visión apropiada es integrarlos por las promesas de Dios y por la palabra ley de Dios. Y por lo tanto tenemos un trabajo que hacer. Y Dios en su tiempo, según su voluntad, hará su perfecta voluntad y nosotros glorificaremos a Dios en toda decisión divina que Dios ha hecho, que es justa, sabia y razonable conforme a sus propósitos. Nosotros nos ocupamos y los vemos desde esa visión. Muy buena respuesta. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta sobre la casa, la familia? ¿No? Pues la pregunta aquí personal, ¿qué momentos, se le hicimos al hermano la semana pasada, pero qué momentos del día más disfruta? ¿Qué momentos del día más disfruto? Yo creo que disfruto más cuando me levanto, la verdad, cuando me despierto y puedo tener, aunque sea un momento corto de oración. Amén. Muy bueno. Me llena de gozo eso y de fortaleza para seguir. Comenzar el día. Amén. Qué bueno. Pues genial. ¿Qué visión tiene hacia el futuro de la iglesia, no solamente local, pero también universalmente? Es una pregunta. ¿Qué visión tiene, no solamente de visión futura de la iglesia local, pero también en general? Me gusta mucho, la verdad, conforme a la iglesia local, un lema que tú usas mucho es cristianizar la cristiandad. La verdad es yo pienso que la única visión, nunca me he puesto a pensar en esto, pero sería mi propósito, mi objetivo, mi gran gozo, es de que la iglesia conozca la verdad de la Escritura. Incluso es agradable cuando tú le predicas a un inconverso, ¿no? Que viene una persona al pie de Cristo, que cambia su vida. Pero también es de gran gozo cuando alguien está errado en una doctrina y que tú puedes ser ese medio y se le prende el foco al hermano, ¿no? Y viene y abraza las doctrinas de la palabra de Dios correctamente, porque sabes que de esa manera ya tienes un compañero de armas más, Sí. que va a seguir compartiendo la Escritura y predicando la palabra correctamente. Entonces sería mi visión, quizás sería esa de compartir lo más que se pueda la sana enseñanza de la Escritura, o sea, de llevar el Evangelio en nuestro trabajo, en nuestro hogar, en lo más que podamos. Que la sana Escritura sea expuesta, la sana enseñanza sea expuesta, que la Escritura correctamente limpia, pura, sin cosas humanas metidas ahí, que no sea otro evangelio falso el que ande enseñándose, sino que sea algo limpio. Y creo que, y ese es el propósito de los talleres que hemos tenido últimamente, cuál es nuestra identidad y nuestra misión. Y nuestra misión debe de estar consciente de dos funciones. Predicamos y compartimos el Evangelio con los que no lo conocen, que es evangelizar, pero también incluye reformar a la cristiandad, es decir, cristianizar, regresar a los fundamentos bíblicos a los que profesan la fe cristiana pero están errados doctrinalmente. No se debe hacer esa separación, sino una distinción, porque es un acto. Día con día, familiares, amistades, amigos, compañeros, o han ido a una iglesia o no han ido a una iglesia, pero compartimos el Evangelio y cristianizamos a la cristiandad. ¿Por qué? Porque los llevamos a la renovación de su entendimiento conforme a la verdad de Dios. Y eso implica que nosotros estemos creciendo en esas verdades. Entonces, amén. Pero la segunda pregunta sería, ¿cómo ve la iglesia? ¿Y cuál sería la visión futura de la iglesia en general? Bíblicamente, obviamente hay problemas actuales. La visión de la iglesia, Cristo reina, Él va a reinar, Él
está reinando, perdón, Él reina, sometiendo a sus enemigos por debajo de sus pies, ¿no? Y la iglesia va a triunfar con Cristo Jesús. Verdaderamente algo que mencionabas, que a medida vas estudiando las posturas teológicas, no regresas al anterior, porque te das cuenta de que lo que la Escritura afirma, de que Cristo reina y de que Él gobierna y domina todas las cosas. Por lo tanto, la iglesia va a reinar con Cristo Jesús. Amén. Y todo va a ser sometido Amén. por debajo de sus pies, como la Escritura dice. Y tenemos nuestros retos y tenemos que trabajar en ello, pero es parte de una visión centrada en Cristo. No en nosotros, no en nuestra miseria, no en el pecado y no en Satanás, en Cristo. Y Cristo, el propósito divino de Dios es no solamente redimir a pecadores, pero restaurar todas las cosas para la gloria de Dios Padre. Por eso dice la Escritura, cuando todo sea sometido, se lo entregará al Padre. Entonces, es una de las... Algo que, porque al comienzo cuando oí la pregunta, creo que de cierta manera la vi grande la pregunta, así como, wow, universal, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, al pensarlo, pensé, pero eso es la iglesia no es que nosotros estemos pensando solamente en nuestro cuerpo local, aunque es importante porque aquí estamos, pero lo hacemos o lo cuidamos con el fin de que sabemos que estamos en una iglesia universal. Amén. Y regresando a las tres formas de unidades, es por eso que abrazamos eso también, porque las tres formas de unidades son dirigidas a la iglesia universal, no a la iglesia simplemente local, aunque nosotros aprovechamos de eso, pero es a la iglesia universal. Y es bonito pensar, a mí me pasó al abrazar las tres formas de unidad, a pensar que me estoy uniendo a la iglesia universal que estuvo desde que se estableció hasta que todavía va a ir hasta el fin. O sea, es hermoso. Amén. ¿Y Noelia tiene una pregunta? Sí, mi pregunta es, ¿cómo como individuos llevamos a cabo la gran comisión? Pues en nuestro caminar diario, predicando el Evangelio. No necesariamente necesitamos viajar a China o campañas o estar haciendo movimientos, sino que a diario nos topamos con personas en todo lugar donde andemos. Y ahí se presenta la oportunidad del campo, el terreno, la tierra, para sembrar la semilla, la palabra. Y de esa forma llevamos a cabo la gran comisión. ¿Usted cree que como iglesia se debería también llevar a cabo la comisión como en grupo? Sí, se puede hacer, si se da la oportunidad, claro que sí, no veo ningún problema al respecto. Sí se puede llevar a cabo en grupo. Claro. Creo que ahí debemos de ver, por ejemplo, tener siempre la intención de llevar el Evangelio. Entonces, muchas veces lo que pasa en muchas iglesias evangélicas es que como se asigna, el sábado tenemos día evangelismo. Entonces, como que el lunes, martes y miércoles soy desactivo y me voy a activar solo el sábado a ser evangelista. Entonces, es como que opera completamente diferente. La escritura es ir y hacer. Y la palabra ir es y yendo. Nos levantamos, agradecemos a Dios por ese nuevo día y durante el día nos encontramos con personas y nosotros debemos ser intencionalmente evangelistas, compartir así el Evangelio. Sí, que la iglesia haya asignado un día en particular para hacer alguna actividad evangelística, será la iglesia en sí. Pero como individuo yo tengo que tener la intención propia de yendo a ser discípulos. Entonces, porque de lo otro, lo que pasa comúnmente es que la gente no es activa ni tiene intención de ser evangélico, en este caso predicar el Evangelio. Pues ya lo vamos a hacer el sábado, o el domingo, o el fin de año, o el día de Pascua. En este caso podría estar contraproducente, ¿no? Y es contraproducente, claro, porque genera un pensamiento dual en la Pues, ¿alguien más tiene alguna pregunta o interrogante, hermano? Yo tengo una última, pero no sé si cabe ya a lo mejor más doctrinal, pero en una manera práctica, cuando vemos los requisitos de los obispos, vemos que no solamente son cosas exclusivas, requisitos para ustedes, todo cristiano estamos llamados a no amar la avaricia, a los varones ser esposos y una sola mujer. Entonces, ¿cuál es la única cosa que separa un obispo
obispo y un anciano de un congregante, por falta de una mejor palabra. Sí, está bien. Pues la misma escritura lo dice, tienen que ser aptos para enseñar, ¿verdad? Ahí pienso yo que Dios, bueno, no lo pienso, sino que la escritura dice, Dios da dones, Dios capacita, la iglesia lo confirma como lo hemos visto y la verdad que Dios mismo pone ese deseo y esa capacidad en el individuo para llevar a cabo las funciones ministeriales. Y solamente para añadir algo y aclarar un poco nada más el punto es, podríamos decir, y entre paréntesis, nada más estoy añadiéndolo, apto para enseñar públicamente. Porque como bien decías, todos nosotros tenemos un llamado de crecer en la palabra de Dios. Pedro capítulo 3, verso 18 se nos manda a crecer en gracia y en el conocimiento. Romanos capítulo 12, no os conforméis a este mundo, sino renovaos. Está hablando a la iglesia en sí. Entonces, todos nosotros tenemos que crecer en la palabra de Dios y compartir la palabra de Dios. La gran comisión implica compartir, enseñar la palabra de Dios. Entonces, en un sentido, nosotros, en cuanto al crecimiento y la enseñanza, debemos ser responsables y crecer. Pero particularmente a un anciano es doctrinalmente, públicamente, estipular así las enseñanzas. Y por eso es que nosotros venimos y escuchamos la enseñanza, la palabra del Señor. Porque es apto para enseñar y edificar a los santos en un mensaje público, en el cual la iglesia es enriquecida. Entonces, pero todos somos llamados a la enseñanza, a cultivar nuestras mentes, nuestras vidas y nuestras voluntades, a procurar constantemente crecer. Y por eso es que es bueno las enseñanzas, el crecer, comprarse libros y no detenerse. Pero cuando se coloca públicamente, él tiene la mayor responsabilidad de enseñar públicamente, tendrá la mayor responsabilidad de enseñar públicamente y que tenga esas habilidades y esa capacidad de hacerlo para la edificación de los santos. Porque ese es el fin, para glorificar a Dios y edificar a los santos. ¿Saben? Sí, eso, como dices, tiene que tener, ser capacitado por Dios, porque sí por ejemplo, hemos podido ver, yo creo que todos, quizás predicadores, ancianos o personas que exponen la escritura y a veces hablan unas incoherencias, claro. A veces no saben ni tan siquiera lo que ellos mismos están diciendo. Claro. Entonces ahí es donde debe de haber un crecimiento espiritual, bíblico, doctrinal, a tener conocimiento de lo que se va a hablar y saberlo exponer. Amén. ¿Alguna otra pregunta antes de terminar? Bueno, Amy, una pregunta. Bueno, pues vamos a orar y agradecer a Dios por este intercambio. Y sabemos que no solamente ha sido expuesto el hermano a esta serie de preguntas, pero como iglesia hemos sido edificados en no solamente ver la importancia de todas estas cosas, pero también de por qué como iglesia tenemos que hacerlo. Y por lo tanto Dios es glorificado y la iglesia es edificada. Amén. Inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor. Señor, te damos gracias por esta mañana y este taller que hemos podido desarrollar, este intercambio de preguntas y respuestas para poder evaluar y probar así la respuesta del hermano y de esta manera poder nosotros votar con una conciencia libre, sabiendo que tú eres exaltado, glorificado y que por medio de tu palabra podemos someter todas las cosas para tu gloria. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso. Te pedimos por el servicio a continuación. Amén. Tomamos un descansito de unos 4 minutitos y comenzamos así nuestro servicio de adoración.